Feria de Zaragoza con la mejor selección de vehículos de ocasión y kilómetro cero. Entrada y parking gratuitos. No te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Rechazado por su propio rey y también por los condes de Barcelona, Rodrigo Díaz de Vivar llegó con las tropas que comandaba ante los muros de la Zaragoza musulmana. Pero no lo hacía para atacarla, sino para entrar al servicio de los reyes de la taifa zaragozana. ¿Cómo fueron los 5 años del Cid luchando por la Zaragoza andalusí? Te lo contamos en el nuevo episodio de Historia de Aragón de este sábado desde las 3 de la tarde y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. De la mañana, 18 minutos, con la mirada puesta, como saben, desde primera hora de la mañana en el Vaticano, desde ayer de hecho, y de hecho desde el fallecimiento del Papa Francisco. Esta mañana van a ir pasando por aquí por el programa pues diferentes expertos, conocedores de la figura del nuevo Papa, de Robert Prevost, y que de un modo u otro han tenido o van a tener relación con él. Vamos a ir saludando a algunos de ellos. Vamos a saludar en primer lugar a Pablo Tirado, director de Agustinos Zaragoza. Señor Tirado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Claro, es imprescindible hablar esta mañana con usted porque tenemos un Papa agustino, señor Tirado. Exactamente, para la Orden de San Agustín es un motivo especial de alegría, no solo porque ya la sede de Pedro no está vacante, sino porque es la primera vez en la historia en que un agustino es heredero, ¿no?, de esa cátedra. Ajá. ¿Y esto qué quiere decir para ustedes? ¿Qué implica? ¿Qué supone? ¿Qué representa? Pues yo no estoy seguro, por supuesto, porque ni tan siquiera nuestro hermano Robert Prevost, León XIV, sabrá, ¿no?, qué le depara el futuro. Pero lo que tengo la certeza total es de que la espiritualidad agustiniana se impondrá en el mundo. Es decir, nuestra espiritualidad, que se basa en los signos de comunión, de unidad, el cultivo de la interioridad, la atención a los pobres, como él mismo remarcó en su primer discurso, pues eso seguro que será más presente en la Iglesia, en consecuencia en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Usted conoce personalmente al nuevo Papa? Sí, coincidió que durante el periodo en que fue general de la Orden, entre 2001 y 2013, yo fui destinado a Roma entre 2003 y 2006, y en esos 3 años pues conviví con él. Entonces pude compartir el día a día con el actual Papa. ¿Y qué nos puede destacar? No sé si en lo personal, en lo espiritual, en lo ideológico, en lo filosófico, en lo religioso, ¿qué nos puede destacar? Y empiezo preguntándole en lo personal, ¿no?, que también es una de las cuestiones que habla mucho, lógicamente, de cada ser humano. Exactamente. Pues lo primero, que es una persona muy sencilla, muy normal, al mismo tiempo muy cercana. Es cierto que tiene ese toque entre timidez, persona reservada, pero al mismo tiempo muy cercana. Siempre lo recuerdo con una sonrisa acogedora para cualquier persona, conocida o desconocida. Un gran sentido del humor también. Al mismo tiempo es una persona que piensa mucho, sopesa mucho las cosas, ¿no? Pues entre su formación en Derecho Canónico, en el Angelicum en Roma, y previamente su formación en matemáticas, sería lo equivalente a un graduado, licenciado antes en matemáticas, le hace falta ser una persona bastante comedida, ¿no?, en su pensamiento. También era un amante del deporte y eso le hacía también llegar a los jóvenes, ¿no?, sobre todo en una época... ¿Qué deporte le gustaba? Pues el tenis, el béisbol, le gustaba, sí. El tenis y el béisbol, bueno, dos deportes. Bueno, en este caso los dos tienen alguna similitud y alguna diferencia. Claro, sí. Es inevitable, ¿no? Y esto no es que pase con los papas, es que esto pasa con todos. Pasa con cualquier persona, pasa con los amigos, pasa con las parejas, pasa con el electricista cuando viene uno y luego viene otro. Son inevitables las comparaciones, el buscar similitudes y diferencias con el Papa Francisco en este caso. ¿Qué diría usted sobre eso? Bueno,
Pues yo también buena parte de esta noche he estado escuchando, ¿no?, las primeras impresiones, la verdad algunas bastante peregrinas, ¿no? Pero ya se sabe que ya no en este país, sino en el mundo, pues es libre opinar. Y gratis, que diría alguno. No, y gratis, exactamente. Por una parte, claro, la atención a los pobres o la implicación con la justicia, pero claro, ¿qué papa, por no decir que cristiano, no se ha preocupado por ello? Ciertamente sí que veo una continuidad de esa atención, sin duda también con la especificidad por parte de León XIV, porque él, básicamente, quitando el paréntesis de su dedicación a lo que es el gobierno general de la Orden, él estuvo en el Vicariato de las Chulucanas, en Perú, en zona de misión, tanto previamente a su mandato como general de la Orden de San Agustín como inmediatamente después, ¿no? Que inmediatamente después también fue nombrado cardenal. Entonces, por una parte, veo esa continuidad segura, sí. La sinodalidad también, sí. Pero la sinodalidad, fíjese que se ha insistido muchísimo en como si fuera una novedad o algo específico del Papa Francisco, pero es que se lleva 50 y pico años desde el Vaticano II insistiendo en esa eclesiología de la comunión, ¿no? Que en definitiva es continuar con lo que quiso el Vaticano II. O sea, tampoco es que sea una cuestión muy específica de Francisco. En fin, seguro que tenemos muchos oyentes que por ejemplo, son estudiantes o exestudiantes de agustinos en Zaragoza, en Peñafleta. No sé si van a hacer algo especial en el colegio, por ejemplo. Pues claro, no nos ha dado tiempo a reaccionar, pero precisamente ahora, esta mañana, conforme están llegando los profesores y alumnos, pues aparte de felicitarnos, pues preguntan esto y claro, todavía no hemos tenido tiempo material, pero al tener tanto una parroquia, la parroquia Santa Rita, como el colegio, pues durante la mañana seguro que vamos a hablar y seguro que haremos algo, ¿no? Es un motivo de especial alegría y seguro, ¿no?, que convocaremos pues aparte de alguna Eucaristía segurísimo, pues tal vez algún otro acto, lo más inmediato, ¿no? No vamos a dejar pasar mucho tiempo. Pero concretamente ahora no nos ha dado tiempo a hacer nada. No han tenido ni tiempo todavía, ¿no? Bueno, evidentemente hay que buscar motivos de celebración, claro que sí, evidentemente, señor Tirado. Sí. Oiga, le iba a decir, no sé si tiene constancia de si el nuevo Papa ha estado alguna vez por nuestra comunidad autónoma, por Zaragoza. Desde luego doy por hecho que lo invitarán, ¿no? Le invitarán ustedes y le invitarán los agustinos de todo el mundo. Pero habrá que invitarle, ¿no? Sí, ¿Ha estado alguna vez antes por aquí? Sí que he estado. En el año 2005 estuvo en la comunidad de Zaragoza, precisamente como su mandato de prior general. Dentro de las órdenes religiosas, tanto los superiores, vamos a decir nacionales, aunque no sea estrictamente, y por supuesto en el ámbito general, como le tocó a Robert Prevost, ellos tienen la obligación de la visita canónica, ¿no? Es decir, de pasar por todas las comunidades, y fíjese que es una tarea bastante encomiable porque estamos presentes en más de 40 países. Entonces, durante los 6 años de mandato, ellos tienen esa obligación de hacer la visita canónica en todas las comunidades. Bien es cierto que a veces delega en el vicario general, pero en esta ocasión, en su primer mandato, en su primer sexenio, él pudo acercarse a Zaragoza cumpliendo con esa visita canónica y entonces visitó a la comunidad. Sí. ¿Y esto cuándo fue? Dice, en 2005, ¿nos decía? En 2005 estuvo aquí. ¿Estuvo muchos días o pocos? Pues no recuerdo, pero bueno, estas visitas suele constar de 3 a 5 días como máximo, cosas así, sí. Bueno. Y suele visitar, aparte de la comunidad religiosa, pues las obras apostólicas que tiene, ¿no? En este caso, claro, colegio y parroquia. Ajá, claro, muy bien. A rescatar fotografías, supongo, ¿eh? Yo ya tengo alguna por aquí en la que hay sí. En la que hay agustinos con el nuevo Papa. Pues muchísimas gracias, señor Tirado, por habernos atendido esta mañana. Seguro que le llamamos en los próximos días, en las próximas semanas, y quedamos pendientes de que nos cuentes ahí alguna celebración especial. Sí. Ya a lo largo del día de hoy seguro que la concretamos y con mucho gusto pues la compartiré. Y gracias por querer extender algo de la vida de nuestro nuevo Papa. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Pablo Tirado, el director de Agustinos Zaragoza, en una de las primeras reacciones nos contaba que el nuevo Papa ya ha estado aquí en nuestra comunidad autónoma. Ayer uno de los primeros en mandar un mensaje después de conocer el nombre del nuevo Papa fue José Antonio Satué, obispo de Teruel y Albarracín. Reacción desde Brasil, donde está visitando varias comunidades, algo también muy habitual en el nuevo Papa. Les invito a unirnos a toda la Iglesia para dar gracias a Dios por el nuevo sucesor de Pedro, a acogerlo con espíritu de fe, por lo que el Papa es y representa en la Iglesia y en el mundo, a rezar por él, por su persona y por su ministerio, y también
a acoger ese llamado que el Papa nos ha hecho a ser constructores de paz, a transmitir la paz del resucitado, esa paz que el mundo tanto necesita, a todas las personas. Ahora escuchamos más protagonistas, ahora vamos a por más voces, tiempo de análisis aquí en Buenos Días Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos Días Aragón, con Javier de Sola. Esta mañana están con nosotros Juan Gabasa. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola, Javier, buenos días. Mónica Fuentes, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Y Jesús Morales. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué muy tal? buenos días. Bueno, ayer bromeaba con Juan Gabasa y decía, los vaticanistas a escena, ¿no? Salen ahora. Bueno, los tres son periodistas, claro, que la lectura tiene mucho más allá de lo religioso, ¿no? Que está también Jesús, lo político, ¿no? Incluso lo filosófico. Ver, y lo geopolítico, porque realmente la primera vez que un papa norteamericano, ¿no? Que la Iglesia elige a alguien de Norteamérica, con un presidente en este momento de Estados Unidos que está volviendo loco a todo el mundo. Es la primera vez. ¿Sí? Sí, pero oye, igual le han puesto aquí a un papa que ya habla su idioma, ¿no? En todos los sentidos. Y ayer Trump, estoy yéndome a lo político, porque ayer Trump ya salió como muy emocionado aparentemente y pensaba cómo humilló a Zelensky, ¿no? Cómo Trump, ante quien se pone delante, se empequeñece el otro, y quizá aquí tiene un interlocutor que no se va a empequeñecer. Y al que no veo yo no veo a Trump criticando abiertamente al Papa, o sea, le veo criticando a cualquiera menos al Papa. A cualquiera, pero me cuesta pensar que lo haga con el Papa. Puede ocurrir, pero me cuesta pensar. Venga, vamos a sumar también a la tertulia desde México, pero realmente con un pie en México y el otro en Estados Unidos siempre, a Miquel Alcázar. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Aragón. Buenas noches para ti, en este caso, porque por allí, ¿qué hora es ahora mismo, Miquel? Las 12:29 de la noche. Las 12:29. Comparado con otras veces que entro 2:30, hoy es... ni tan mal. Mira, esto además le trae muy buenos recuerdos a Juan Gabasa, que también hacía lo propio cuando estaba viviendo en Canadá. Mira cómo recuerda con emoción aquellos días. Cómo recuerda con emoción. Igual a partir de ahora te mandamos con un avión a Canadá para que entres a esas horas. Lo que haga falta, Juan, por Aragón. Bueno, ayer Miquel ya estuvo con nosotros en la tertulia internacional, ya estuvimos hablando de lo mucho que se está comentando, ¿no? Todo lo relacionado con la elección del nuevo Papa. Miquel, ¿cómo ha caído en Estados Unidos la elección de un Papa estadounidense? Bueno, os lo podéis imaginar, noticia de portada en la inmensa mayoría de medios de comunicación de Estados Unidos, y eso que lo decíamos ayer, la religión católica no es la mayoritaria en Estados Unidos, donde hay el doble de protestantes aproximadamente que de católicos, pero lo han contado las televisiones ya en directo desde el mismo momento, desde el mismo instante en el que se veía la Bata Blanca saliendo ese humo blanco de la Capilla Sixtina. En la mayor parte de los casos, para que os hagáis también una idea y tengáis una sensación cercana de cómo lo seguían los medios estadounidenses, estaban en el Vaticano algunas de las grandes figuras, algunos de los rostros más conocidos de las televisiones, por ejemplo, estadounidenses, como Lester Holt en la NBC, David Moore en ABC o Erin Burnett en la CNN, y como os podéis imaginar, pues todos destacando la noticia sorprendente para muchos de que haya habido por primera vez un papa estadounidense. Ojo, no equivocarse con... Se ha hablado mucho del American Pope, en inglés no hay un adjetivo que se utilice habitualmente para referirse al continente americano, que es The Americas, ¿no? Cuando hablan de American, en realidad hablan de estadounidense, porque había gente diciendo, no, se están equivocando. Obviamente el Papa Francisco era argentino y por tanto era del continente americano, pero bueno, estadounidense que no americano, estadounidense que no ha hablado en inglés en esa primera aparición ante los fieles. Ha hablado en español, sí. Ha hablado italiano sobre todo y un poquito de latín también cuando hacía la bendición, pero no ha hablado en inglés, que creo que es una señal también. Miquel, ¿es el anti-Trump o no es el anti-Trump? Bueno, muchos han recordado una declaración que hizo Steve Bannon, que es ex asesor de Trump, fue una de las figuras más influyentes hace 8 años cuando surgió ese movimiento encabezado por el actual presidente, hablando antes del cónclave sobre las opciones que tenía, según él, el cardenal Prevost, a quien calificaba como muy progresista y muy cercano a las tesis de Francisco, así que desde ese entorno de la política de Estados Unidos te puedes imaginar que hoy se ha dicho, este miércoles, mucho se ha recordado eso, se le ha calificado incluso de comunista, en fin, la réplica desde sectores menos escorados a la derecha ha defendido hoy que Trump ha dejado de ser este miércoles
el estadounidense más poderoso y más influyente del mundo. Ajá. Miquel, así que bueno, sí, puede ser. Dejo abierto tu teléfono, vamos en busca, vamos poniendo más antenas, más señales de la radio en más lugares. Vamos a irnos hasta el Vaticano nuevamente porque nos está esperando por allí Fernando Arregui, oficial del Dicasterio para los Obispos de Habla Hispana. Señor Arregui, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Por Roma. Muchísimas gracias por acompañarnos también. Señor Arregui, que estuvo ya con nosotros cuando falleció el Papa Francisco. Recuerdo que nos atendió desde allí, desde el Vaticano. Sí. ¿Cómo está, señor Arregui? Bueno, pues la verdad es que contento, sorprendido, porque ha salido pronto, ¿no? Después a la cuarta votación, que ha salido ya por consenso, pues el Papa León XIV. Bueno, para mí es una buena noticia, ¿no? ¿Qué destacaría de la figura del nuevo Papa? Bueno, el Papa León, Robert Prevost, es un hombre tremendamente sencillo. Es capaz de compaginar la inteligencia, los idiomas que sabe, lo que ha estudiado, con la experiencia y sobre todo con su calidad humana, ¿no? Y yo destaco fundamentalmente pues que es un hombre muy sereno, es un hombre muy reflexivo, sabe escuchar, es un hombre de consenso. Y eso significa, bueno, pues que va tomando decisiones casi siempre, me parece a mí, equilibradas. ¿Por qué? Bueno, pues porque piensa las cosas y sabe escuchar mucho, ¿no? Yo creo que esto que se dice que es un hombre que le gusta poner puentes y no muros, es verdad. Es decir, le gusta unir a las personas. Y yo creo que en su proyecto, a raíz de lo que dijo ayer en su primer discurso, bueno, pues se trasluce un poco por las grandes líneas que evidentemente va a continuar pues un poco pues las líneas grandes y generales del Papa Francisco. Va a trabajar por la paz, por la justicia, y también va a trabajar por una iglesia que se integre y sobre todo que pise tierra en la sociedad en la que le toca vivir, ¿no? Me parece que es así. Había un comentario ayer, ha habido un comentario que ha estado a lo largo de la historia, ¿no?, encima de la mesa, y es, digamos, que usted me dirá si es verdad o no, que había una cierta reticencia por parte de la Iglesia de poner al frente a un estadounidense, dado que Estados Unidos es la primera potencia mundial y de alguna manera había que equilibrar, ¿no?, los poderes. No sé cuánto tiene esto de verdad y cuánto de mito. ¿Y qué le parece, ¿no?, este escenario que se abre ahora con este nuevo Papa estadounidense? Estamos ahora comentando sobre el tema con Miquel Alcázar desde allí, precisamente. Bueno, yo creo que la Iglesia siempre intenta buscar una persona, en la persona del Papa, una figura que pueda responder a las necesidades. Y yo creo que en este caso pues se vuelve a repetir la historia. Es decir, se abre un nuevo escenario, pues que evidentemente el hecho de que haya nacido en Chicago y tenga influencia estadounidense, significa pues que puede ser una persona desde luego de diálogo con Trump y con otras personas. Desde luego él esto lo va a hacer porque como digo, es una persona que intenta siempre unir, dialogar y poner la paz. 4 o 5 veces nombró ayer la palabra paz en su discurso como una necesidad emergente en la sociedad y en la historia en este momento, ¿no? Lo cual significa que para él es una necesidad emergente y urgente. Sí. Señora Arregui, no le robo más tiempo, que sé que tiene una mañana muy ajetreada, muy complicada. Muchísimas gracias por hacernos un hueco aquí en la Radio Autonómica Aragonesa. Que vaya muy bien. Muy buenos días. 8:36 de la mañana. Vuelvo ahora contigo, Miquel, pero por escuchar también las primeras opiniones de Mónica, de Juan. Juan, tú en Chicago no, pero tampoco has vivido muy lejos, ¿no? A unos pocos cuantos kilómetros de Chicago. Ciudad, la ciudad que ha tenido presidente de Estados Unidos y ahora el Papa, y precisamente destacaban en los medios de Chicago esa circunstancia que no es menor, pese a que ayer, cuando las diferentes televisiones españolas conectaban con Chicago, se vivía como se viven las cosas en Estados Unidos. Es un país tan grande que todo se diluye y todo se concentra en ámbitos muy pequeños. Pero dicho esto, se pone mucho el acento en el hecho de que es el primer Papa nacido en Estados Unidos, que había una ley no escrita según la cual no había que nombrar a un Papa de la primera potencia del mundo para mantener esos equilibrios.
pero se pone menos el acento en el hecho de que él es también peruano y que, como ha dicho Miquel, ayer no habló en inglés, habló en latín, en italiano y en español, y hizo una referencia explícita a la diócesis en la que él estuvo durante varios años. A ver si podemos recuperar un sonido que escuchábamos antes en el resumen de prensa, en el resumen de los periódicos, de cómo reaccionó ayer la televisión peruana, un sonido que me mandaba esta mañana Miquel a primerísima hora, y que la verdad es que es espectacular y que resume muy bien cómo lo han sentido, ¿no? La televisión peruana. Extraordinario, ¿me están escuchando? Sí. Es Prebus y con el nombre de León XIV. No lo podemos creer. O sea, un papa casi peruano, porque de Chicago la mayor parte se la pasó. Miquel, espectacular, ¿no? La reacción de la televisión peruana. Por la carne de gallina, ¿no? La emoción. A mí me recordaba a la que se vivió en 2013, cuando en aquel caso los medios argentinos estaban contando la elección del Papa Francisco, ¿no? Del cardenal Bergoglio. Entonces, desde luego en Perú lo sienten como propio, ¿no? Y es verdad que el actual Papa León XIV tiene una relación con ese país desde hace 40 años, cuando en 1985 lo enviaron como misionero agustino a la región de Chulucanas, cerca de Piura. Estuvo durante muchos años en el norte de Perú, en Trujillo, que es la ciudad más importante del norte de ese país, y desde 2014 en Chiclayo, que es esa diócesis de la que se acordaba en su discurso. En 2015 ya adquirió la nacionalidad peruana, así que os podéis imaginar que en Perú ha habido un revuelo enorme y una fiesta, ¿no? Y bueno, en fin, están saliendo todo tipo de fotos, de historias, de anécdotas del Papa León XIV durante sus muchos años en Perú. Así que Papa latinoamericano, si se puede decir también, sí. A pesar de que efectivamente nació en Chicago y se crió en Estados Unidos, pero desde luego, ya lo vimos, habla un perfecto español. Sí. Mónica Fuentes. Pues es verdad que ponen la carne de gallina, ¿no? Escuchar cómo se tomaron en Perú la noticia de este nuevo Papa. Para mí eso es importante. Lo comentaba también Juan, que se dirigiera desde el balcón en castellano, en latín y en italiano, ¿no? Yo creo que eso también marca una serie de líneas continuistas quizás con Francisco, y también deja muy claro que una cosa es donde nazcas y otra cosa es también que sientas, ¿no? Y dónde te sientas. Y yo creo que probablemente este Papa León XIV se ha sentido muy cercano a esos pobres a los que estaba atendiendo en su tiempo de misión en Perú. Me llama la atención que todos están destacando su carácter sencillo, su carácter reflexivo, que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo ahora es muy importante, esa reflexión, esa pararte a pensar antes de actuar, el tratar de tender puentes. Y me pareció también muy interesante que nombrara tantísimas veces la paz, ¿no? Que yo creo que es lo que se tendría que demandar de este nuevo Papa. Miquel, antes de que te eches a dormir, ¿algo más por allí, rápidamente? Bueno, un nombre que seguramente escucharemos estos próximos días en las reflexiones, que es el del Sodalicio, el Sodalicio de Vida Cristiana, que es un grupo religioso ultraconservador peruano. Exacto. Digo porque lo han criticado, hubo cierto fuego amigo. Este grupo ultraconservador, que fue disuelto por el Papa Francisco hace apenas unos meses, después de, en fin, acusaciones de abusos, de corrupción, de mal manejo de fondos, en fin, que ya hemos visto alguna noticia relacionada con el nuevo Papa en los medios peruanos de hace unos años, que eran fuego amigo por ese conflicto con el Sodalicio. Se va a hablar de eso seguro en las próximas semanas, en los próximos días, porque creo que es parte también de lo que tuvo que lidiar el cardenal, entonces obispo de Chiclayo en Perú, en esa zona a la que muchos le van a poner desde luego en el mapa un punto importante, porque, en fin, ciudad importante a pesar de ser bastante desconocida fuera de Perú. Y que se demostró que esas pruebas eran falsas. Porque hubo varias investigaciones. ¿De qué hablamos, Miquel? ¿De qué hablamos? Bueno, se hablaba de que se le acusó de haber encubierto, de haber hecho movimientos con párrocos acusados de abusar, en fin. Se descubrió y se supo que eran falsas, pero como digo, fuego amigo por ese conflicto que tuvo con el Sodalicio, que es, insisto, un grupo ultraconservador disuelto hace apenas unos meses por el Papa Francisco, con lo cual la Iglesia Católica ahí lo tuvo claro y los desterró, digamos, de la propia organización. Miquel, gracias, como siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo, que vaya muy bien. Juan, ¿qué ibas a decir? Sí, no, yo estaba hablando antes de la importancia de que sea estadounidense por ese juego de esos contrapesos, precisamente ahora que está
presidiendo los Estados Unidos, como decía Jesús, un personaje como Trump, que ha tenido gestos tan ofensivos hacia la Iglesia Católica como el tuit que publicó la semana pasada. Pero se pone poco el acento en el hecho de que también es importante su condición de papa peruano, esa conexión con Latinoamérica en un momento en el que la Iglesia evangélica está compitiendo por un espacio muy importante en Latinoamérica, una región, un territorio del planeta en el que la presencia católica es muy importante. Entonces, por un lado está la conexión con Latinoamérica y por otro lado ese contrapeso con Estados Unidos. Había 10 cardenales en ese cónclave y quien ha ganado no era precisamente el favorito de Donald Trump y por supuesto de Vance. Ayer, nada más conocerse su nombramiento como Papa, como León XIV, empezaron a recuperarse antiguos tweets de Prevost y algunas retweets que hizo criticando las políticas anti-inmigración del gabinete de Donald Trump, y también algunas declaraciones de Vance que, insisto, ayer simplemente se limitó a retuitear la publicación que hizo Donald Trump felicitando el nombramiento de Prevost como nuevo papa. Jesús. Sí, el anterior papa también era hispanoamericano y ahora nos dirán, ¿no? Pero de inicio parece que había como grandes similitudes entre ambos, pero veo diferente a un papa anterior. Sí, totalmente. Bueno, con ciertos que no suene crítica, pero cierto estilo peronista, muy pegado al pueblo, muy populista en el buen término. No quiero en absoluto. Este papa efectivamente también es latino, se le ve cercano a la gente, pero más de discurso que de gestos. De repente, ¿no? Más que de gestos dirigidos a la gente, que ya repito, no quiero decir que el otro fuese exactamente así, sí se le ve como mucho más pausado y más experto en la doctrina, digamos, más siguiendo entre Benedicto y Francisco, pues un punto de equilibrio, ¿no? Es un señor con una base claramente muy social que se lo cree, pero a la vez con una base doctrinal muy fuerte. Bueno, has dicho una frase que aprovecho para saludar a Ángela Rebola, sacerdote de la Archidiócesis de Zaragoza, exmiembro de la Congregación del Clero del Vaticano. Los oyentes ya seguro que saben los cargos de memoria porque ha estado con nosotros varios días aquí en la radio. Señora Rebola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios y feliz. ¿Sí? ¿Está feliz? Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí. Bueno, recuerdo que la primera vez que estuvo aquí con nosotros nos dijo que tenía que ser justo lo que ha dicho Jesús Morales, algo a medio camino entre los dos últimos papas. ¿Y la edad? Yo siempre he apostado desde el principio por un papa de esa edad, lo he dicho siempre, ¿no? Un pontificado más bien largo. Y luego feliz porque, no está bien hablar de uno mismo, pero yo he trabajado casi 7 años de mi vida en la diócesis de Chiclayo, de donde ha sido obispo Monseñor, el Papa León XIV, ¿no? Y evidentemente, pues, esa conexión que ahora decía, me parece, yo ayer cuando vi aparecer al Papa en la logia de las bendiciones, lo primero que me sorprendió, por resumirlo, creo que en una frase redonda, veíamos a Benedicto XIII y escuchábamos a Francisco. Y que yo resumí con esa Está frase. muy bien. Con esa frase resumí ayer estamos viendo a Benedicto. Él es un hombre muy sencillo, muy del pueblo, efectivamente. Sus visitas pastorales, la diócesis de Chiclayo es una diócesis al norte del Perú, de la zona más pobre, una diócesis que en extensión es prácticamente como todo Aragón, la diócesis. Solo la diócesis. Solo la diócesis. Y de habitantes, pues son 3 provincias del Perú, y de habitantes, pues 1.200.000, 300.000 habitantes. Y sustituyó, creo que ya lo habéis comentado, a un obispo aragonés que vive en Zaragoza, que es de la Puebla de Alfindén, Monseñor Jesús Moliné, que fue mi obispo. Y bueno, eso ha marcado profundamente. Anteriormente él ya había estado incluso en la Amazonía peruana, de sacerdote joven, trabajando en un vicariato apostólico que tienen encargado los agustinos.
Y yo creo que esa dimensión misionera, que ayer lo dijo al salir al balcón, la iglesia misionera, ¿no? Yo creo que eso hay que subrayarlo también. En fin, abro por supuesto la conversación con Ángela Rébola, las preguntas que quieran hacer Jesús Morales, Juan Gabasa y Mónica Fuentes. Yo le quería preguntar, ¿no? Usted nos ha ido explicando un poco los caminos que podía tomar la iglesia. Hay cosas que hablan, otras que sin palabras también hablan. Le quería preguntar de entrada por el nombre, ¿no? León XIV. ¿Por qué lo ha elegido? ¿Por qué ha elegido León XIV? Y creo que aquí es importante preguntarnos quiénes fueron los anteriores leones. Claro, sobre todo León XIII. León XIII es el papa que se llama de la modernidad. Las primeras imágenes que tenemos de un papa en movimiento son... Acaban de salir, ¿no? Sí. Son de León XIII. León XIII es un hombre a caballo entre el antiguo régimen, podríamos decir, finales del siglo XIX, y la modernidad. Es un papa con un pontificado larguísimo. Murió muy mayor, y es el papa de la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es la carta encíclica que abre la Iglesia a lo que se llama la doctrina social. No cabe duda de que el socialismo había tenido, el socialismo como movimiento político, como movimiento social y de masas, no tanto, cuando decimos socialismo no me refiero a un partido político, y la gran preocupación de León XIII era que los obreros cristianos siguieran esa deriva, ¿no? León XIII es el Papa del Rosario, es el que hace que el mes de octubre sea el mes del Rosario. León XIII es el Papa que consagra a la Iglesia y el mundo al corazón de Jesús. Es un Papa muy piadoso y es un Papa tremendamente preocupado por lo social. Un Papa que escribió más de 80 encíclicas. O sea, se dice pronto en ese pontificado. Verdaderamente es un hombre de una dimensión impresionante en la Iglesia, ¿no? Y luego es muy bonito, me parece, la elección del nombre de León, porque es como hacernos salir de que la Iglesia no se ha inventado en el siglo XX, ¿no? Es decir, que la Iglesia lleva, o sea, estas acciones que vemos, ¿no? Porque parece que es que la Iglesia se inventó en el Concilio Vaticano II, llevábamos muchos años. Entonces, recuperar un nombre de hace más de un siglo, a mí me parece como decir, bueno, somos el eslabón de una cadena muy larga, ¿no? Y en esa dimensión creo que es importante. Y luego también, efectivamente, todo el tema de la inmigración, se estaba comentando en la mesa, y a mí me parece que es importante esa dimensión social, pero sin estridencias, no sé cómo decirlo, sin subrayados políticos, ¿no? Sí, Juan Gabasa, sí, o Jesús Morales, sí. Bueno, Jesús. No, una pregunta que no tiene una respuesta, bueno, dirás que sí, imagino, o que esperas. El Papa anterior no vino a España. No vino a España, lo dejó aparte. El argumento que se dio fue que se iba a centrar su papado en países a los que tenía que evangelizar, pero luego resulta que fue a Italia, evidentemente fue a Francia, fue a Portugal, fue a muchos países muy ya consolidados el cristianismo que no vino. Aquí siempre se vio un perfil, de alguna forma, como que España tenía que expiar ciertas culpas. Iba a hacer al final un viaje a Canarias, pero como realmente como por la inmigración y no dejando claro que no iba a España. ¿Este Papa sí vendrá a España? Yo creo que sí, pero no simplemente... el director del Colegio Agustinos ya nos ha dicho que le va a invitar. Efectivamente. Ya estuvo. Ya nos ha contado que estuvo. Invitaciones no van a faltar. 2005, pero... hace 20 años. Sí, y de hecho celebró, pero también de cardenal, ha estado a celebrar misa en el Pilar, o sea, él conoce Zaragoza, y por supuesto España. Es cierto una cosa, Francisco, una personalidad... Claro, el nuevo Papa ha celebrado misa en el Pilar. Sí. Francisco tenía una personalidad, yo lo he dicho, quizá que la personalidad opacó un poquito la misión. Es decir, era tan Bergoglio que a veces nos costaba ver a Francisco detrás de Bergoglio, ¿no? Eso es bueno, pues sí, porque quizá tenía que estar ahí, ¿no? Es decir, y ya está. A veces quererlo encasillar en una cosa determinada, y efectivamente lo de España no se entiende, ¿no? Yo estaba en Roma cuando estaba todo, ahora se pueden contar estas anécdotas, entonces no, estaba todo preparado para su viaje a Ávila, el viaje del Papa a Ávila, y entonces el entonces secretario de la Conferencia Episcopal fue la permanente del Consejo de Gobierno de la Conferencia Episcopal
a decirle al Papa que con todo preparado, ¿por qué no había venido? No se entendía. Eran estas cosas de Francisco, pues ya está, ¿no? Juan. Sí, en esta sociedad tan polarizada que no escapa a nada, ayer tras conocerse la personalidad del nuevo Papa, ya muchos empezaron a decir que era un Papa woke. Probablemente porque se vinculaba, como bien comentabas, el hecho de haber elegido el nombre de León XIV lo conectaba directamente con León XIII, con aquella famosa encíclica que se considera la primera encíclica de contenido social de la historia. ¿Es un Papa woke? No, yo creo que no. La cultura woke, que por cierto yo creo que podemos decir, ¿no? Bueno, primero porque efectivamente, aunque nace donde nace la cultura woke, en las universidades de Estados Unidos y demás, yo creo que es un Papa que entronca mucho más con la esencia pura del Evangelio, ¿no? Es decir, y decir que el Evangelio woke es como querer decir que Jesús era un hippie en los años 60. Probablemente sería a Jesús se le acusaría de woke hoy en día, o sea, que estoy seguro de eso. Lo que pasa es que la tentación en cada momento de la historia de querer arrimar el asco a la propia sardina, ¿no? Decir que Jesús pues era el hippie en los 60, que Jesús era no sé qué, pues bueno, pues esa es una tentación que siempre ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces decir, bueno, tenemos un Papa woke porque el Evangelio. Otra cosa es que haya cosas buenas en todos los sitios, incluso quizá en lo woke, ¿no? Es decir, también hay cosas, y eso ya lo decían los santos padres de la Iglesia, las semillas del verbo, decían los padres de la Iglesia, están diseminadas por todo el mundo, y hay bueno en muchos sitios. Entonces, que pueda haber una cosa que pueda sonar igual o parecida, no constituye que el Papa o no crea que el Papa sea podríamos decirlo woke, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber qué podemos esperar del papel de la mujer en la Iglesia y en la protección de los menores. Pues eso es muy interesante porque los pasos que se han dado con la introducción de la mujer en la Iglesia me parece que son irreversibles. Es más, yo creo que en algunas cosas, y lo digo como profesor de Derecho Canónico, que soy, y profesor de la Curia Romana, o sea, la asignatura que enseño es la Curia Romana, creo que todavía hay que dar pasos más firmes, todavía en ese sentido. Y creo que el Papa León es un tema que eso está abierto y que hay que seguir caminando en esa línea. A mí me parece que eso no ofende a nadie, al revés, me parece que es lógico. Evidentemente hay cosas en la Iglesia que no dependen ni del Papa León ni del Papa Francisco, que dependen de Cristo. Entonces, eso no significará en ningún momento pues la ordenación de las mujeres, no porque no tengan derecho, porque tampoco los hombres tenemos derecho a ser sacerdotes. No es un derecho, es una vocación divina y es una elección divina. Ahora, por ejemplo, y esto es una opinión muy personal y muy de profesor de Derecho Canónico, la apertura, por ejemplo, de la diplomacia vaticana a la mujer, siempre lo he mantenido. A mí me parece que es una cosa hoy por hoy importantísima. Es verdad que es una función muy complicada porque los diplomáticos en la Iglesia cumplen funciones no solo de representación ante los estados, sino también ante las iglesias locales, pero ya Juan Pablo II dio unos pasos ahí. Angledon, una profesora universitaria de máximo nivel, presidió una delegación pontificia ante la famosa cumbre del Cairo, ¿no? Y representaba. Yo creo que en este sentido el Papa avanzará porque no puede ser de otra manera. Y en segundo lugar, el tema de la protección de los menores. La legislación más dura de un Estado, y esto yo sé que habría que explicarlo, la legislación más dura de un Estado para proteger a los menores la tiene la Iglesia Católica. Lo que pasa es que no es el fusilamiento, es la expulsión del Estado clerical o la excomunión. Es decir, que son temas, es decir, se aplica lo más severo, ¿no? Evidentemente, la pregunta además va porque el cardenal Robert Prevost, siendo obispo de Chiclayo, se le ha acusado de dos cosas que aparecen por ahí. Están de encubrir abusos sexuales. De encubrir, sí. Que lo comentábamos. Sí. De no permitir las investigaciones. De hecho, conozco los casos, porque yo estaba allí, conozco los casos. ¿Y qué pasó allí? Y sin embargo, son públicos. La investigación ha sido llevada a cabo y cerrada. Primero porque las dos niñas, en el caso del padre Eleuterio, padre Lute, que he conocido, las dos niñas que denunciaron después ya siendo adultas,
una sí que concluyó la investigación, la otra no terminó de denunciar, no, en fin. Pero la investigación fue llevada a cabo completa, y él llevó la investigación hasta el final. Y luego me parece que hay otro caso, no sé si en Estados Unidos, cuando él era responsable de la formación de los agustinos. Son dos cosas puntuales que ahí están las actas que se ha llevado hasta el final, ¿no? Otra cosa es que evidentemente quizá los que no estaban interesados en que Robert Prevost fuera papa querían resucitar eso, ¿no? Pero no sé si respondo así a... Sí, bueno, antes hablamos del fuego amigo, ¿no? Nos decía Miquel desde Estados Unidos. Jesús. Una pregunta para alguien que no ha estudiado agustinos, sino en corazonistas. ¿Qué diferencia hay entre un agustino y un franciscano? Bueno, no es pequeña. Para empezar, los agustinos son de fundación más antigua. Aunque propiamente se llaman agustinos, aunque propiamente no fueron fundados por San Agustín, sino que es recogiendo una regla más antigua, que es la regla de San Basilio, los agustinos siguen una vida comunitaria muy marcada por San Agustín, que hace lo que después, sobre todo es vida comunitaria, muy evangélica. San Agustín está a caballo entre el Imperio Romano y la caída del Imperio Romano. Es un momento importantísimo, y entonces sobre todo es la vida comunitaria como eje de la vocación, ¿no? Así como el estudio y la predicación. Es muy significativo que los agustinos, y en el escudo pontificio, si conserva el que tenía, ahí aparece la Sagrada Escritura, e incluso el lema del nuevo Papa, el lema de su escudo, es un sermón de San Agustín, ¿no?, que señala también la unidad. Los franciscanos, fundados en el siglo XIII por San Francisco de Asís, tienen el tema de la pobreza, el tema de... Es decir, sí que hay diferencias notables entre unos y otros, ¿no? Y una pregunta respecto a cuál va a ser su gestión en dos temas que han sido claves en el periodo del Papa Francisco. Uno, la aproximación a los colectivos LGTBI, el que el Papa Francisco abriera la posibilidad de que la Iglesia aceptara el matrimonio de parejas homosexuales, y también el tema de las finanzas en el Vaticano, que son dos temas clave y que estaban en la agenda previa al cónclave en el que se decidió la continuidad del discurso de Francisco en el Vaticano. Si le da tiempo a responder en un minuto, hasta las 9. Y si no hay 5, seguimos. Sí, para los informativos. Si no tiene inconveniente, seguimos con usted. Pero dos cosas muy rápidas. En la Iglesia caben todos, pero no caben de cualquier modo. Eso es frase de Francisco. Caben todos, y eso es verdad. Lo que pasa es que a todos se le pide lo que se le pide a todos. Y al homosexual, a todo ese colectivo, se le va a pedir en la Iglesia lo mismo que se le pide a los demás. Y por lo tanto, esa es la línea, me parece. Y segunda cosa, por ser muy breve, y evidentemente esto habría que matizarlo muchísimo, ¿no? El tema de las finanzas. Ahí hay que distinguir entre las finanzas del Estado de la Ciudad del Vaticano, las finanzas de la Santa Sede, y es verdad, la Santa Sede vive de lo que vive, y la situación es preocupante. Benedicto XVI, en 1969, siendo todavía profesor Ratzinger, tiene en una entrevista en la radio, dijo una frase, ¿no? La iglesia del siglo XXI será una iglesia pobre. No importa. Señora Rebola, es un lujo, de verdad, que comparta con nosotros unos minutos en la radio. Muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir esta mañana aquí a los estudios de la radio pública. Por cierto, ¿se acuerda de que hablamos el primer día que vino también de que ese ejercicio artístico, arquitectónico, que es el abrazo que da la plaza de San Pedro del Vaticano? Ayer fue de lo primero que dijo también el nuevo Papa, así es, que abraza, ¿no?, a todos los fieles. Muchísimas gracias, señora Rebola, por estar con nosotros. Que vaya muy bien. Las 9 de la mañana.
Así que como hacemos cada mañana, momento de resumir, de recapitular lo que es noticia en estos momentos. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. León XIV oficia hoy su primera misa como papa con los cardenales en la Capilla Sixtina, un día después de su elección. Es el primer papa agustino de la Iglesia Católica. Robert Prevost visitó en 2005 a la comunidad agustina en Zaragoza, la orden a la que pertenece, como decimos. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con Pablo Tirado, es el director de Agustinos Zaragoza, que compartió su día a día con Prevost durante su estancia de 3 años en Roma. Esto ha destacado de su persona. Muy cercana, es cierto que tiene ese toque entre timidez, persona reservada, pero al mismo tiempo muy cercana. Siempre lo recuerdo con una sonrisa acogedora para cualquier persona conocida o desconocida. Al mismo tiempo es una persona que piensa mucho, sopesa mucho las cosas, ¿no? Pues entre su formación en Derecho Canónico, en el Angelicum en Roma, y previamente su formación en matemáticas, le hace ser una persona bastante comedida. También hemos hablado hace unos minutos aquí con Fernando Arregui, oficial del Dicasterio para los Obispos de habla hispana. Robert Prevost es un hombre tremendamente sencillo. Es capaz de compaginar la inteligencia, los idiomas que sabe, lo que ha estudiado, con la experiencia y sobre todo con su calidad humana, ¿no? Y yo destaco fundamentalmente pues que es un hombre muy sereno, es un hombre muy reflexivo, sabe escuchar, es un hombre de consenso. Al margen de la elección del Papa, hoy se celebran diferentes actos para conmemorar el Día de Europa. Se va a entregar el premio Estrella de Europa en Zaragoza. Este año ha recaído en la Academia General Militar. Lucía Peralta. La alcaldesa de la ciudad, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Choca, presidirá el acto conmemorativo del Día de Europa a partir de las 11:30 de la mañana. Será entrega del premio Estrella de Europa a la Academia General Militar. Se decidió otorgar este reconocimiento por el papel de esta entidad en formación sobre el uso de inteligencia artificial aplicada a seguridad y defensa. También se subraya su innovación y compromiso con la seguridad digital europea como impulsora de un futuro más seguro y tecnológicamente preparado para Europa. En Huesca arrancan los actos conmemorativos del 75 aniversario de la creación del Museo Diocesano. María Ángel Pérez. Fundado el 6 de mayo de 1950, mediante decreto episcopal, fue el primer museo de su género en Aragón. El retablo de Salas los Códices Miniados, el retablo de Monte Aragón, los retablos góticos o piezas arqueológicas de gran valor patrimonial forman parte de la extensa colección de este museo. Escenas teatralizadas el 16 y 23 de mayo sobre su historia es una de las actividades estrella de un programa que, como decimos, comienza esta tarde con una mesa redonda. La cita tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón Tanto Monta con entrada libre. Y en Teruel se celebra hasta el domingo la 10ª edición de la Feria del Libro y el Cómic. Eva Lázaro. En la Glorieta hay 25 casetas de librerías y editoriales por las que pasarán más de 45 escritores, entre ellos premios Planeta como Carmen Mola, Juan Manuel de Prada y Espido Freire, o los premios de las letras aragonesas Ana Alcolea, Juan Bolea y José Luis Corral. Estarán firmando libros y presentando sus últimas obras, pero además de esto, durante la Feria del Libro y el Cómic de Teruel también habrá mesas redondas o actividades para fomentar la lectura entre los escolares. Una de las novedades de este año es una caseta por el 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, donde conseguir guiones, fondos bibliográficos o libros sobre el cineasta calandino. En la Feria del Libro y el Cómic de Teruel, en su década de andadura, se han vendido ya más de 20.000 ejemplares y han pasado más de 300 autores. Además, derrota del CaixaEmont Zaragoza en el primer partido de la Liga del final de la Liga Femenina. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El equipo estuvo cerca de sorprender a Valencia Basket en su pista, pero terminó perdiendo por 75-65. Este domingo a las 9 de la noche en el pabellón Príncipe Felipe, segundo encuentro de la serie que el conjunto aragonés tiene que ganar para forzar el tercero y definitivo. Lo que está asegurado es el apoyo de la afición, ya que se han vendido más de 10.000 entradas para un choque que contaremos como siempre en Aragón Radio y Aragón TV. Además, el domingo, pero a las 12:30, el equipo de ACB recibe a Granada. En fútbol, el Real Zaragoza juega mañana en la Romareda a las 9 de la noche. Será ante el Cartagena, un encuentro que puede suponer un paso muy importante para lograr la permanencia. Hoy, última sesión del equipo, que ayer ya vio como Kervin Arriaga entrenaba con normalidad en la Sociedad Deportiva Huesca. El domingo visita al terreno de juego del Albacete, un encuentro que puede suponer el regreso de Jorge Pulido tras cumplir sus partidos de sanción, sus 2 partidos de sanción, y en el que será titular Adrián Pereda, tercer portero. La Sociedad Deportiva Tarazona puede certificar la permanencia en Primera Federación mañana a las 6 de la
tarde en el Municipal ante el Ourense. Y en las eliminatorias por el ascenso a esta categoría, el domingo a las 12, Teruel Atlético Baleares y Utebo Talavera. Y en el play-out por la permanencia, Escobedo Barbastro desde las 12 menos cuarto. Los partidos se podrán ver en Aragón TV y Aragón Deporte. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tiempo muy variable a lo largo de este viernes y también el fin de semana. Por tanto, como toca para un mes de mayo, habitual. Esta mañana poca lluvia, sí que tenemos ambiente enrarecido y fresco, y en cambio esta tarde chaparones y tormentas en muchas comarcas. Las más fuertes, en el caso de Teruel, se van a dar en el Jiloca y en las cuencas mineras, en el caso de Zaragoza, en las 5 villas, y en el caso ya de Huesca, en la Jacetania, el Sobrarbe y el Alto Gállego. Básicamente, entrada a la tarde o incluso de esta próxima noche. El sábado ya tendremos algunos chubascos matinales en Huesca. Y atención por la tarde, tormentas severas con granizadas en muchos casos, especialmente en la provincia de Huesca y Zaragoza, y todo ello con un ambiente que no se va a caldear demasiado. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, aquí seguimos en el tiempo de tertulia, en Buenos Días Aragón, en Aragón Radio, en la radio pública, seguimos con Mónica Fuentes, con Juan Gabasa, con Jesús Morales. Nos hemos quedado comentando que la verdad es que da gusto, ¿no? Escuchar a gente como Jesús, como Ángela Rebola. Se expresa con una claridad muy buena, expresa muy bien lo que quiere contar y se hace muy entendible, ¿no? Yo creo que todos hemos podido disfrutar de lo que decía de una forma aparte muy moderada, estando de acuerdo, dice las cosas que hay que decir sin esconder. Además, ha abordado todos los temas. Mónica ha hecho una pregunta que podría haber pasado de soslayo y no lo ha hecho. Sí, sí. Y bueno, realmente es todo un lujo tener a un zaragozano, a un aragonés así, con nosotros además. Tal cual. Sí, lo estábamos hablando con Jesús y contigo, que sobre todo cuando hablas de temas que son delicados para la Iglesia con un miembro de la Iglesia, generalmente se acude a la retórica para intentar no tratar abiertamente temas que pueden ser delicados, y sobre todo cuando se habla de ellos públicamente, pero sin embargo él creo que ha hecho un ejercicio de honestidad intelectual para hablar de todos los temas, y luego que tenemos la fortuna de que ha sido una persona, y es una persona que conoce muy bien al Papa y que de algún modo ha seguido paralelamente los pasos que él ha recorrido hasta llegar a ser Papa. Bueno, nos ha contado, por ejemplo, que ofició misa en el Pilar, el nuevo Papa, y que estuvo en Zaragoza. Y es sorprendente, ¿eh? Es el segundo Papa consecutivo que ha tenido una relación con Zaragoza. También la tuvo el Papa Francisco, que también pasó una temporada en la capital aragonesa, y ahora también pues conocimos tanto la visita de León XIV a Zaragoza como un montón de sacerdotes, de clérigos aragoneses que han tenido relación con él. A mí me resulta muy sorprendente, ¿no? Sí. Que además muchos de ellos hayan sido colaboradores de una forma tan estrecha como el propio Ángel Arrébola. Me parece fantástico. Sí, está, que ha venido tanto, ¿no? Que han venido y conocemos gente que lo ha conocido, que estaba en Zaragoza, a ver si le sirve para venir a Zaragoza, ¿no? Al Papa anterior no le sirvió. Fíjate, y Juan Pablo II. Y para ayudar en las obras del Pilar, de alguna manera. Juan Pablo II estuvo en la Plaza del Pilar, miles y miles de aragoneses estuvieron con él, recibiéndole. O sea, que es perfecto, es extraño, para que vuelva. Así, lo del Papa Francisco, porque es verdad que teniendo una relación tan estrecha con Jesús María Alemany, quizás sí se hubiera esperado un poquito más de que hubiera venido para aquí. Que no, porque ahí había otro tema que no. No, o sea, siempre se ha dicho que no quería, que había una parte de apoyo a una visión indigenista de que España como el país opresor de Iberoamérica, que no es que él la creyese, pero que él no iba a blanquear, no quería pisar un pasado esas brasas, eso es, un pasado español que en un país como el suyo pues estaba justamente azizando. Ya. 9 y 9 minutos de la mañana, decíamos que el nuevo Papa ha tenido relación, ya vamos conociendo con varios sacerdotes aragoneses. En fin, voy a saludar también a Ángel Pérez Puello, obispo de Barbastro Monzón. Señor Pérez Puello, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Estoy aquí justo en los Campos de Elíseos, fíjate, ¿sí? Con un grupo de grausinos que hemos venido pues de peregrinación. Ayer celebrábamos en Notre Dame, pasamos la Puerta Santa. Bueno, es algo que la Cofradía del Santo Cristo suele hacer cada año. Otro año fuimos precisamente a Roma y tuvimos la oportunidad de saludar al Papa Francisco de feliz memoria. Dime. No, ¿cuánta gente han ido a París de peregrinación? Pues 60, y por eso me habéis cogido
en este momento, al principio en el autobús que iba explicando el guía, digo, ahora no puedo entrar en línea, pero ahora ya vamos caminando por los Campos Elíseos y luego iremos precisamente a la Virgen Milagrosa, donde celebraremos la Eucaristía. Ajá. Y vamos haciendo pues todo este tipo de peregrinaje. Ajá. Pero bueno, eso me imagino que a los radioyentes eso les preocupa menos. Sí, les preocupa menos seguramente. El acontecimiento que nos ha pillado también a todos la tarde de ayer, pues gratamente la noticia del nuevo Papa. ¿Usted lo conoce o no lo conoce al nuevo Papa, señor Pérez Puello? Pues personalmente no lo conozco. No lo Así que cuando escuchaba que otros han tenido la suerte sin embargo era mi jefe, quiero decir, porque él era el prefecto del dicasterio, sí, desde hace 2 años, y afortunadamente no habíamos tenido ni la oportunidad, ni la ocasión, ni tampoco ameritaba el tener ningún tipo de despacho con él, y por lo tanto solamente un par de WhatsApp nos habíamos cruzado, pero no tengo la dicha de haberlo podido conocer personalmente. Hombre, señor Pérez Puello, pues si le mandó un par de WhatsApps, mándele esta mañana otro y dígale que por favor a ver si nos da una entrevista a los de Aragón Radio, claro. Bueno, yo por intentarlo no va a quedar, así que voy a buscar dónde me quedó aquel WhatsApp, así que y bueno, pues fue seguramente con ocasión de su nombramiento, y como había ese tipo de relación pues tan estrecha como habiendo estado en el Colegio Español de Roma, pues muchos de los que colaboraban en el dicasterio de donde él iba a ser el prefecto, pues conocía, pues tuve la oportunidad de poderle mandar, y él me respondió muy muy amablemente, agradeciendo pues también la oración y el cariño. ¿Qué destacaría de la figura del nuevo Papa, señor Pérez Puello? Bueno, pues yo lo que destacaría ahora en este momento es el que doy gracias a Dios porque se ha escogido a través de la mediación de los cardenales al pastor que el Espíritu les ha sugerido. Yo creo que en cada momento Dios suscita, y así lo he hecho notar a toda mi feligresía durante este interregno, pues el Papa Francisco, si hubiera que poner una palabra clave, sería descentrar. Si en el Papa Benedicto hubiera que poner una palabra clave, sería centrar. Y si en el Papa Juan Pablo II, por poner los 3 últimos, hubiera que poner una palabra clave, sería concentrar. Y me explico. El Papa Juan Pablo II, cuando llega, todo el mundo, yo era entonces profesor, pues decían, no, es que el Papa ahí está en ese mundo que no conoce, y de repente ya no sé cuántos viajes hizo, pero recorrió el mundo mundial, más de 80 viajes, con la única pretensión de que verdaderamente todos sintiéramos que pertenecíamos a una única y gran familia, la familia de los hijos de Dios, que realmente formábamos parte y que estábamos en la Iglesia no como puros floreros, no como hombres de sacristía, sino en medio del mundo. Llega Benedicto XVI y dice, sí, somos una única y gran familia, pero el centro, no nos olvidemos, Jesús de Nazaret. Y me acuerdo perfectamente que todo el mundo comentaba, oye, fíjate, ¿ves? Él siempre pone, cuando sale en la balconada de la basílica o en la ventana de los Ángelus, del Palacio Apostólico, siempre detrás aparecía un tapiz de Cristo resucitado. Y llega el Papa Francisco y dijo, efectivamente, somos una única y gran familia cuyo centro es Jesucristo, pero quien mejor nos hace ver el rostro de Cristo son los más desfavorecidos, los pobres, los periféricos, los que están precisamente en los márgenes. Por eso, descentrarse. Y yo en este momento creo que lo que le tocará al Papa León XIV será precisamente consolidar todo lo que estamos pues precisamente viviendo en este tiempo de gracia eclesial. Vamos a ver. Eso es lo que habrán pensado los cardenales, pero fíjate que en cuatro sesiones es muy difícil concitar. Sí. Y me ha alegrado infinito
que haya sido por sorpresa esa elección en una cuarta votación, porque quiere decir que concitar 90 votos no es tan sencillo. No, tal cual. Para que pueda uno decir, bueno, ¿dónde está esa desunión o dónde? Bueno, pues habrá discrepancias, pero en un momento determinado, pues la historia no da saltos y vamos avanzando, pues poquito a poco, y yo creo que a él le va a tocar consolidar. Y es un hombre que tiene experiencia. Ángel Pérez Pollo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya bien por París. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo, muy buenos días. Verdad que ha sido una elección rápida. Ahora vamos con otros temas también, más allá de lo del Papa. Pero en fin, por cerrar, permítame la broma, a ver si la solución a la falta de entendimiento entre el PSOE y el PP, por ejemplo, puede estar en, no sé si reunirlos en la Capilla Sixtina o que interceda la Iglesia de alguna manera. Jesús. Yo creo que o los metes en un hotel, en un mal hotel cutre, que no estén nada cómodos, que compartan habitación. Bueno, tampoco saques tema, que ya sabes que con esto de las ha habido polémica también, Jesús, con lo de las habitaciones, a ver si... Bueno, yo a nuestros queridos políticos, o los pones en una situación que estén realmente incómodos, que no quieran alargar, o no veo ya que un entendimiento, y por supuesto una mayoría de más de 3/5, digamos, ni queriendo. Es utópica, ¿no? Sí. No, yo antes iba a comentar que hoy, viendo la prensa y las televisiones, creo que en todas las comunidades autónomas están rastreando para ver si en algún momento de los últimos años el nuevo Papa estuvo visitándoles. De momento parece ser que hay conexiones por todos los lados, pero justo esta mañana estaba escuchando a Vicente Jiménez, que fue el administrador apostólico de Huesca, que recibió en noviembre una llamada precisamente de Robert Francis, porque entonces era, como estaba comentando nuestro invitado, el prefecto del dicasterio, para pedirle que se encargara él de la administración de la diócesis Huesca-Jaca, mientras se elegía el nuevo obispo, que ya ha sido elegido, y recibió una llamada personalmente de él, lo que indica hasta qué punto conoce en profundidad toda la administración de la Iglesia Católica, porque en realidad el prefecto del dicasterio es como una especie de ministro de administraciones públicas de la Iglesia Católica, lo que le obliga a conocer en profundidad la organización interna de la Iglesia en todo su ámbito, en toda su globalidad, y ese es también uno de los elementos que ha pesado mucho en el cónclave para que haya sido finalmente elegido como Papa. Mónica. Yo, fíjate, a nuestros políticos les veo en la Capilla Sixtina con unas 2 sillas y pan y agua, hasta que sean capaces de llegar a un acuerdo. Como Zelensky y Trump. Sí, ¿no? Yo creo que ahí marcaron una buena era. Y del Papa, pues vamos a ver, hay también muchas incógnitas, ¿no? Vamos a ver dónde decide fijar la residencia, si a la gran primera misa acude o no Donald Trump, si estamos ante un Papa viajero como Juan Pablo II, o por lo que parece, alguien que puede resultar un poco más introvertido, ¿no? Por lo que nos han estado comentando todos los que le conocen, sobre todo pues muchos aciertos en su marcha ahora como Papa, porque si a él le va bien, pues al mundo le irá bien. En fin, que evidentemente la elección del nuevo Papa eclipsa el resto de la actualidad. Hoy es el Día de Europa, así que teníamos previsto charlar unos minutos. Va a ser algo más rápido de lo que estaba previsto, pero vamos a charlar unos minutos también con la voz que tiene este programa en Europa, que es la de Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Sí, estupendamente. Cuéntame. ¿Qué se cuenta en Europa? ¿Qué se comenta en Europa de la elección del nuevo Papa, Enrique? Bueno, hombre, la presidenta von der Leyen ha sido de las primeras que ha empezado a mandar un mensaje de felicitación enseguida. Y bueno, pues ahora mismo está todo el mundo, como todo el mundo, ¿no?, pensando en qué consecuencias va a tener, sobre todo en las relaciones con Estados Unidos. O sea, ya no es un Papa europeo, que eso ya no es noticia, pero es un Papa norteamericano, y tal como están las cosas ahora, pues digamos que el panorama geopolítico tiene ahora un añadido muy curioso, que yo creo que no esperaban en Bruselas, desde luego. Hoy, Enrique, Día de Europa. ¿Cómo lo llamáis por allí vosotros, el Día de Europa? Bueno, al menos entre los españoles se suele conocer como San Schumann. San Schumann. ¿Por qué? Bueno, por el ministro de Exteriores que está entre los fundadores, ¿no?, de la Unión Europea, y porque la sede de la Comisión está en la zona de Schumann, en la rotonda de Schumann en Bruselas, ¿no? Así que, digamos, habituados a ponerle un santo a las fiestas, pues
le llamamos San Schumann. San Schumann, muy bien, pues muy bien hecho. No necesitamos para muchas celebraciones, de todos modos. Lo último, salvo que digas tú lo contrario, Enrique, que la Comisión Europea ha anunciado este jueves que denunciará ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles masivos impuestos por Donald Trump, ¿no? Yo suelo aprovechar para preguntarte el Día de Europa si el sentimiento europeísta va calando más o no. Pero ¿a ti de qué te apetece hablar hoy? Bueno. Relacionado con Europa, Enrique. Ya. No, vamos a ver, el sentimiento europeísta avanza sobre todo entre los jóvenes. Mira, ayer mismo hubo un debate en la televisión rumana entre el candidato prorruso que había ganado las elecciones y un candidato pro-europeo, y el argumentario pro-europeo, quiero decir, sencillamente dejó al candidato populista prorruso bastante desnudo. Los jóvenes que crecen ahora con los programas estos de Erasmus y demás, yo creo que yo hablo por mis hijos, ¿no? Sencillamente considerarían imposible vivir en un sitio donde volvieran a aparecer las fronteras o las monedas nacionales en los países europeos. O sea que yo creo que la idea de Europa, esto sí que avanza. Lo que pasa es que pues ya llevamos mucho tiempo en un impasse, pues porque hay que decidir si queremos una Europa que vaya un poco más allá, que consiga digamos mayores poderes para las propias instituciones europeas, para lo cual es necesario que haya un mayor respaldo democrático. O sea, la Comisión ya no puede tener más poder sin que los ciudadanos fueran capaces de decidir si les parece bien o mal directamente lo que hace la Comisión, no como ahora que pasamos por los gobiernos nacionales y etcétera, ¿no? Pero vamos, en general la salud de Europa está bien, y esto que dices que se anunció ayer, efectivamente, pues es la señal de que no le tienen miedo. La Comisión, como sabes, tiene la competencia exclusiva del comercio exterior y no le tiene miedo a lo que diga Trump. Si Trump pone aranceles, pues nosotros también los pondremos, y si hay que denunciarlo ante la Organización Mundial del Comercio, pues se le lleva, porque además hay razones para ello. Enrique. Y eso a lo mejor los británicos no lo pueden hacer, que se acaban de firmar un acuerdito ahora, como sabes. Enrique, abrazo fuerte. Gracias. Venga. Antes de hablar de cómo está Europa, déjame, Jesús, que aproveche, porque os tenéis que llevar una felicitación. Hombre, Encarna Samitier en concreto, pero el 20 minutos yo creo que en general, ¿no? Que le conceden a Encarna, periodista aragonesa, el premio Salvador de Madariaga. Estamos muy, muy felices y realmente orgullosos. El premio Salvador de Madariaga es el premio periodístico más importante que hay en España. O sea, es muy reconocido, es anual, y lo da la Asociación de Periodistas Europeos junto con el Parlamento Europeo. O sea, no es un premio privado, no. Es un premio realmente muy reconocido. Y Encarna reúne todas las características para ser la premiada, y así fue, ¿no? Que esta edición ha sido ella la ganadora, junto con dos periodistas. ¿Se ha conocido hoy mismo? Sí, se ha conocido hoy. La votación es verdad que fue hace un mes, pero Bruselas tiene estas cosas que tienen que verificar que el jurado es idóneo, que ella misma es idónea, que no hay ningún conflicto de intereses y que el perfil elegido por el jurado se ajusta, y aquí ha habido un sí abrumador. Y realmente es un reconocimiento, un trabajo de Encarna Samitier, que ha sido todo en Heraldo de Aragón, que ha sido directora de 20 Minutos, que ahora es nuestra presidenta en 20 Minutos, que es barbastrense, que hay que decir que es aragonesa muy ejerciente además. Pues para nosotros es un honor y un agradecimiento, y que tenga el sello de Europa dando este reconocimiento, pues es todavía más. Por abordar el debate que planteaba Enrique Serveto, ya sé que es muy reduccionista, ¿no? Pero un poco menos de España para que haya un poco más de Europa, un poco menos de España y del resto de países europeos, evidentemente. ¿Hay que ceder algo de soberanía para tener una soberanía común más fuerte, Mónica? A ver, en mi opinión sí, pero es que yo sí me creo Europa. Yo creo que se han hecho bien las cosas en los últimos años. Se hizo bien en la gestión de la COVID, se hizo bien con el plan de recuperación, y tal y como está ahora mismo la geopolítica mundial, yo creo que es necesario tener una Europa muy fuerte a la hora de tratar de negociar cosas como los aranceles, y a la hora de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Entonces yo creo que estamos en un momento en el que si no tenemos una Europa muy fuerte, las cosas van a estar bastante complicadas. Y déjame destacar que Encarna Samitira es una grandísima profesional, un abrazo muy fuerte y mi reconocimiento hacia su trabajo, es una gran compañera además. Sí, yo creo que en eso estamos hoy todos de acuerdo en nuestro abrazo a Encarna, que aparte de una gran periodista es una tipa majísima, encantadora. Los que ya tenemos una edad y nacimos y crecimos cuando aspirábamos a ser Europa, creo que unánimemente, o me gustaría pensar así, apostamos por menos soberanía y más Europa. Y cuando vemos las andanadas que llegan de Estados Unidos respecto a lo que es Europa, representa Europa y los valores de Europa, es cuando creo que todos nos sentimos más europeos, independientemente de que seamos españoles, franceses y italianos, pero yo decididamente soy un pro Europa, y creo que la mejor etapa de la historia reciente de España es desde 1986, cuando entramos a formar parte de la Unión Europea. Yo quiero decir que como habrá mucha gente que está de acuerdo con lo que dice Juan y sentirá que también es europeo y que quiere... hay una manifestación en Zaragoza, en todas las capitales de España, el domingo a las 12, en el caso de Zaragoza es en la Plaza de España, si no me equivoco, para un poco mostrar el orgullo europeo. Es una iniciativa que nace justamente del Parlamento Europeo, que salió, creo que fue en Roma, de forma espontánea, un poco ante los ataques de Trump, y que ahora se ha querido reproducir de forma más organizada en todas las capitales, grandes capitales de Europa, para que la gente un poco apoye los valores, lo que implica la diferencia respecto a otros regímenes políticos y otras situaciones políticas. Entonces, a las 12 en la Plaza de España, y quien esté en Madrid, a las 12 en Colón. Vamos cerrando, son las 9:27 de la mañana. Hoy tenía buen reto Jesús Morales, porque le pedía en la canción la banda sonora, una banda sonora inspirada en la elección de un papa. Toma ya. ¿O has optado por otro tema? No. Yo tenía mi canción, de repente dije, hombre, claro, eligen al papa, hay que buscar algo. Hombre, había una vía fácil, ¿no? Que era poner León Benavente, por ejemplo. Sí, bueno, te voy a decir que más que por el papa, yo optó por el origen del papa. Vale. Es peruano y en inglés, o sea, lo que me ha salido. A ver si la gente lo reconoce. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. Venga, Jesús, pues dale a la explicación. A ver, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Es el Cóndor Pasa, que es una zarzuela peruana que realmente creo que es la canción más conocida peruana que hay en el resto del mundo, que aparte tiene una letra realmente vinculada también a la solidaridad y demás. Y bueno, y la cantan Simon y Garfunkel, que se me pareció que era la mejor versión posible para un momento como este. Sí. Que vaya bien el fin de semana. Buen fin de semana. Jesús Morales, Juan Gabasa, Mónica Fuentes, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.
Atención Zaragoza, si buscas coche, esto te interesa. ¿De verdad? Claro, llega Yupicar, la nueva marca de vehículos de ocasión, con más de 300 coches en stock. ¿Y precios? Hasta 10.000 euros de descuento. Y si es eléctrico o híbrido enchufable, hasta 7.000 euros más. Entra en yupicarocasión.es o visítanos en Carretera de Logroño 32. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Recta final de la Liga. Y en Aragón en Juego vamos a vivirla contigo. Hemos sufrido más que... El sábado, desde La Romareda, a partir de las 8:30 de la tarde, Real Zaragoza, Cartagena. ¡Vida para el Real Zaragoza! El domingo, a partir de las 12, Casa de Monzaragoza, Covirán Granada. No se juega el triple canadiense, no lo convierte. Por la tarde, desde las 6, Albacete, Sociedad Deportiva Huesca. Y a partir de las 9 de la noche, desde el Príncipe Felipe, final de la Liga Femenina. Partido de vuelta, Casa de Monzaragoza, Valencia Basket. Con Jorge Hernández y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. El que pensara que no había conexión o que no se iba a encontrar la conexión entre la noticia de la elección del Papa y el deporte estaba equivocado, porque también hay conexión. Pepe Borque, buenos días. Buenos días, me estás asustando. Hombre, con lo del Leone 14, ¿no lo has visto? No. Lo que circulaba ayer por las redes sociales, no me digas que de verdad que no te lleva algo. No. Leone 14, el Papa zaragocista. Ah, bueno, sí que lo he visto. Claro, 14 años. Claro. 14 años se cumplirán el año que viene del descenso del Real Zaragoza, del último descenso del Real Zaragoza. Y el León del Escudo. El León del Escudo, o sea, que es el Papa del ascenso. Es una señal. Evidentemente. O sea, ¿alguien tiene dudas? Ojalá, pero para eso lo primero hay que ganar este fin de semana también, ¿eh? Sí, desde luego. A ver si el ascenso es a primera y no está usando otras cosas. Claro. Tiene que ganar también Casa de Monzaragoza, que estuvo muy cerca de hacerlo ayer en el primer partido, partidazo espectacular. Qué bien nos lo pasamos con Alex García y con Paula Mercadal en la final de la Liga Femenina. Se llevó Valencia Basket ese primer choque de la final, se impuso por 75-65, pero el equipo aragonés tuvo sus opciones y de hecho a falta de menos de 4 minutos para el final perdía por solo un punto. Como lo decías, como siempre nos lo contó en Aragón Radio, Aragón TV y Aragón TV Alex García. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. No pudo ser derrota de Casa de Monzaragoza en el primer partido de la final por el título de la Liga Femenina. Perdía en el pabellón Fuente de San Luis de Valencia 75-65. Un marcador que no refleja lo que fue el partido, y es que el equipo de Carlos Cantero hizo una gran segunda parte y tuvo opciones de llevarse la victoria. Perdía solo por un punto a 3 minutos para el final, pero en ese momento Valencia tuvo más acierto y Casa de Mon no pudo llevarse el triunfo. Eso obliga al conjunto aragonés a vencer el domingo a las 9 en el Príncipe Felipe a Valencia para no decir adiós a esta final de la Liga. Gracias, Alex. Un partido, el del domingo, para el que ya se han vendido más de 10.000 entradas, por lo que se espera un Príncipe Felipe abarrotado. También el domingo, pero a las 12:30, y también en el pabellón Príncipe Felipe, partido de Liga CB ante Granada. Juan Pellegrín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Penúltimo partido en casa para el equipo de ACB, que recibirá este domingo en el Príncipe Felipe al Covirán Granada, un equipo que es actualmente penúltimo clasificado y que de hecho podría certificar su descenso de categoría en esta misma jornada. En el Casa de Monzaragoza la principal duda es Marco Espisu, después de que se lesionara en el último partido ante Baskonia con un dolor lumbar repentino que veremos si le impide también estar en el choque de este domingo. Hoy hablará el técnico interino Rodrigo San Miguel, que por cierto se estrenará como entrenador en casa en el choque de este domingo, y conoceremos más detalles del estado físico de Marco Espisu y también de cómo está el resto del equipo para afrontar esta jornada de ACB. Gracias, Juan. El partido lo contaremos aquí en La Marea Roja, y el que se quede sin entradas para la cita del partido de la Liga Femenina lo contaremos en Aragón Radio, Aragón TV. Desde casa se puede ver también. Sí, señor. En fútbol, el Real Zaragoza decíamos que puede dar un paso muy importante para lograr la permanencia. Si queremos hacer, eso que publicaban los amigos de Avispa Almogávar, de que el 26 sea el mes de junio del 26 el mes del ascenso, primero el equipo tiene que conseguir la permanencia esta temporada. Mañana ante el Cartagena a las 9 de la noche, además
penúltimo encuentro oficial en la Romareda actual. Y en principio parece que va a estar Kervin Arriaga. Cuéntanos, Edu García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A las 11:30 está previsto el último entrenamiento del Real Zaragoza antes de recibir mañana sábado a las 9 de la noche en la Romareda al Cartagena, el colista destacado de la categoría, en un partido en el que el Real Zaragoza podría dar un paso ya prácticamente definitivo hacia la permanencia. Un partido además que en principio no se va a perder Kervin Arriaga. Ayer el centrocampista hondureño reapareció junto al resto de los compañeros y hoy se verá si finalmente puede participar ante el Cartagena. Tan solo, por lo tanto, Gaby Fernández, que hoy habla a la 1:15 de la tarde ante los medios de comunicación, tendrá una sola baja, la de Keidi Vare. Gracias, Edu. Y además mañana se cumplen 30 años de la consecución de la Recopa. Contraste con la realidad del que nos habla desde su tribuna Mario Ornat. Mario, buenos días. Buenos días, Javier. El Zaragoza se va a jugar este sábado buena parte de su supervivencia en Segunda División frente al Cartagena. Pero será inevitable que la coincidencia del partido con la fecha del 30º aniversario de la Recopa subraye el tremendo contraste entre las glorias pasadas, las penurias del presente y la incertidumbre del futuro. El peso de la historia acostumbra a ser objeto de debate entre el zaragocismo. Mucha gente piensa que se debe olvidar lo que fue para poder enfocar de la manera correcta las necesidades que ahora mismo tiene el club en una dimensión y un escenario muy diferentes. Y en el otro lado se alinean quienes creen que solo sabiendo de dónde viene el Zaragoza podrá mantener la exigencia necesaria para regresar a sus mejores días. Me temo que estamos, como sucede a menudo en tiempos de crisis, ante un dilema falso. Después de 12 años en segunda, el Zaragoza ya no es lo que fue, eso está claro, pero seguro que encuentra en aquellos equipos campeones alguna lección para mejorar el futuro. Lo fundamental hoy es que el Zaragoza le gane al Cartagena, pero los héroes de París deberían ser siempre un recuerdo convertido en aspiración. Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias. El domingo, Pepe, turno para un Huesca al que se le escapa el playoff. El equipo ostense tiene que ganar sí o sí para seguir con opciones de pelear por esas eliminatorias por el ascenso. El partido será a las 6:30 en Albacete y la previa nos la trae Víctor Lorente. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La Sociedad Deportiva Huesca completa esta mañana la penúltima sesión de trabajo antes de viajar mañana hasta Albacete. Las miradas vuelven a estar puestas en Javi Pérez por segunda semana consecutiva, puesto que el centrocampista de Guadalajara no se ha ejercitado con el grupo en lo que va de semana y por tanto vuelve a ser seria duda para formar parte de esa convocatoria. No así un Óscar Silva, que ayer trabajó con total normalidad, ni tampoco Javi Hernández, que ya volvió la semana pasada, ni un Jorge Pulido, por supuesto, que vuelve a estar disponible después de cumplir los 2 partidos de sanción. De hecho, los 3 incluso apuntan a ser titulares en el 11 inicial del Carlos Belmonte. Veremos cómo termina la semana. De momento, hoy entrenamiento a partir de las 10:30 en la base aragonesa del fútbol. Previamente, a partir de las 10 hablará el técnico Antonio Hidalgo para hacerle la previa al choque. Gracias, Víctor. Además, mañana a las 6 de la tarde la Sociedad Deportiva Tarazona puede certificar su permanencia en Primera Federación. Jugará en el Municipal ante el Ourense en la fase de ascenso a Primera Federación. Domingo a las 12, Teruel, Atlético Baleares y Utebo Talavera. A las 12 menos cuarto por la permanencia en Segunda Federación, Escobedo, Barbastro. Todos los partidos se podrán ver en Aragón TV y en la plataforma de streaming de Aragón Deportivo. Un último apunte: balonmano a las 6 de la tarde el domingo. Regresa 18 años después la selección española a Huesca y lo hace en el clasificatorio del europeo en el que se medirá Letonia. Pepe, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Hasta ahora. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Participa. Llámanos 944 1020. O mándanos un WhatsApp al 608 57 8412. El tiempo a la carta. Luismi Pérez. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenos días otra vez. Buenos días de nuevo, Javier. Muy buenas, buenos días, Ainara, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola. Ainara Guri, no la habían escuchado hasta ahora, pero lleva toda la mañana trabajando aquí, con llamadas, peleándose porque nos entraran todos los invitados que nos han ido entrando. Toda la mañana también trabajando, evidentemente, Esperanza, la que escuchamos ya a primera hora y luego escucharemos también. Luismi, nos viene un fin de semana revuelto. Voy aprovechando. Sí. 944 1020. 944 1020, teléfono de la radio.
Ahora mismo líneas abiertas por si nos quieren llamar para preguntarnos, pues en fin, lo que quieran sobre el tiempo que vamos a tener este fin de semana aquí en nuestra comunidad autónoma, o si van a estar en otro sitio, pues en otro sitio. 944 10 20. Como digo, nos pueden llamar si quieren desde ya mismo. Fin de semana revuelto en líneas generales, ¿no, Luismi? Ese sería el titular. Sí, así es. Un poquito de todo. Básicamente 60% nubes, 40% sol, y del 60% de nubes, el 50% restante de agua. Vamos, que vamos a tener bastantes chaparrones a lo largo del fin de semana. Las tardes, los momentos en los que habrá más jaleo. Y sin duda que será mañana sábado, cuando habrá que estar muy pendientes del cielo, porque habrá muchas tamborradas fuertes, y lo voy a decir así de claro, Javier, muchas van a tener mala leche. Sí. Y en esta época mala leche es hacer daño a la agricultura. Por tanto, muy pendientes de las tormentas con granizo o piedra, que mañana más que probablemente se van a dar en muchas comarcas aragonesas. En fin, llueve sobre mojado, nunca mejor dicho, porque Sí, ya sí. venimos de unos días con algunas tormentas que no han sido una buena noticia para el campo. Por ejemplo, con la cereza a punto de empezar la recolección, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene muchos mensajes por ahí por el WhatsApp, Ainara? Tengo muchos, Sí. pero Venga, pues seguro dale también... dale al primero, venga, dale al primero. Vamos a empezar por el Seguro que WhatsApp. ya hay más de uno marcando el teléfono, así que aprovecho y empiezo con Mamen, que tiene este fin de semana viaje a Torrelavega, Cantabria. Vale. Pues tampoco se van a librar del tiempo revuelto. Yo no sé cuándo se irá Mamen, pero si se va esta tarde, en el trayecto se va a encontrar con mucha lluvia. Y de hecho allí, en esa zona cántabra, esta tarde y noche va a jarrear. Van a caer buenas tormentas. Esta mañana todavía el tiempo está aguantando. El fin de semana en sí, pues mañana también tendrán algunos chubascos. Parece ser que casi todo el día irá lloviendo, con intermitencias, básicamente mañana por la tarde un poquito más, y el domingo despertarán con más claros para volverse a cargar a partir de mediodía. Por tanto, tiene que quedar claro que sol radiante no va a hacer, pero tampoco va a estar todo el fin de semana lloviendo. Cuando más agua va a caer es esta próxima tarde y mañana por la tarde. Ajá, vale, venga, pues una segunda petición. Ainara. Reportaje de exteriores para Blaser este sábado entre las 2 de la tarde y las 5 en Zaragoza capital. Vale, pues es imposible precisar básicamente de 2 a 5, como lo hemos dicho más de una vez, y más en estas situaciones que son tan variables. Pero la probabilidad más alta es que hasta por lo menos las 3 de la tarde aguante el tiempo en Zaragoza sin llover y con bastantes claros, al menos de 2 a 5, ese tiempo más tranquilo. Luego ya más tarde, 4 o 5 de la tarde, muy posiblemente ya en Zaragoza acabe lloviendo. Y no será raro que pueda tronar y lo haga con bastantes ganas. Serán tormentas como las de los últimos días, que van arrancando de la Muela, de Paniza y más al sur, y luego acaban barriendo la capital aragonesa. O sea que mañana por la tarde ya posiblemente el amigo Blaser acabe en remojo a partir de esas 5 de la tarde. Ajá, venga, vamos al teléfono, al 944 10 20. Nos está esperando ya Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Alfredo, ¿desde dónde nos llamas? Desde Caspe. Desde Caspe, ¿qué tal va la mañana por allí por Caspe? Bien, un poco nublado, pero bien. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi, Alfredo? A ver, es que el domingo, a ver qué tiempo hace el domingo, porque tenemos el día del club del aeromodelismo, el aeromodelismo con compromiso, y entonces, claro, es por la mañana, a ver si no nos llueve o qué. Vale. Pues Bien. Alfredo, parece que estaréis de suerte, porque de todo el fin de semana el domingo es un día en el que se verá más tranquilidad, al menos por allí, y justamente por la mañana. Estará todo embarrado, estará todo bien remojado, no hay que decir las tormentas que han ido cayendo, las que volverán a caer, esta misma tarde tendréis alguna, y mañana también, mañana por la tarde, más bien noche, mañana por la noche es muy posible que descargue de lo lindo, pero ya el domingo todo eso será historia, o sea que por lo menos por la mañana ya el tiempo va a ser más tranquilo. No será raro que os encontréis con algo de niebla, la típica que a eso de las 9 de la mañana ya se disipa del todo, o sea que en general vais a tener bastante tranquilidad el domingo. Bueno, bien, ¿no, Alfredo? Sí, pues, perfecto. Venga, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos. Nos ha llamado también al 944 10 20 Tere. Hola Tere, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Tere? Llamo de Zaragoza, pero me gustaría saber el tiempo para el fin de semana en Biota. En Biota. Muy Vale. bien. Venga, Sí. Luismi. Pues Tere, habrá raciones de tormentas bastante fuertes. No sé si ya se va esta misma tarde, pero si es así, tarde-noche, o sea, eso de las 8, 9, 10 de la noche ya, justo a las 10 cuando se hace de noche, pues ahí va a descargar fuerte. Cuidado porque estas primeras horas de la noche va a llover
con intensidad y no será raro, Tere, que granice en Biota. Mañana la misma situación por la tarde. De hecho, no habrá que esperarse a las 8 de la tarde ya para tener lluvia. Mañana, a partir de las 2-3, ya empezarán a aparecer chaparrones por allí. Y otra vez es muy probable pues que a eso de las 6-8 de la tarde de mañana sábado vuelva a jarrear. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque es que va a llover con bastante intensidad y puede hacer daño, otra vez con granizo. Y posiblemente el domingo sea un día pues algo más variable, ya por la mañana nubarrones, entre medio de grandes claros, y a partir de la hora de comer otra vez algún chubasquillo, pero parece que los del domingo van a ser más llevaderos, no van a ser tan aparatosos como, sobre todo, y puntualicemos lo de mañana por la tarde. Vale. Tere, en fin, gracias, ya siento que no sea el gracias. mejor de los pronósticos, pero bueno, No, ahí está. pasaremos las fiestas pasadas por agua. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ahí está. Vale, muchas gracias. Gracias, Tere, por llamarnos en el 944 1020. ¿Alguna petición más por el WhatsApp? Que ya sé que sí, que muchas. En la Romareda, en concreto. No, me interesa. Sí, sábado, partido en la Romareda a las 9. A ver. Uy, Tiene mucha qué importancia el mala partido. pinta tiene esa risa. A ver, Luismi, de lo que digas Sí. depende de si me llevo al pequeño o no me lo llevo. Oh, wow. Tú verás. A ver, es lo que te iba a decir. Es un partido trascendental, es un partido que se juega en una hora en la que hay muchas posibilidades que llueva con ganas. Personalmente, creo que será un pelín antes del partido cuando va a descargar muy fuerte en Zaragoza. Y por tanto, la Romareda es muy posible que esté, pero bien encharcada a las 9 de la noche. Hay números de granizada. No sé si se llegará a poner el terreno de juego blanco, como se veía en algunos terrenos de juego el fin de semana pasado. Me viene a la cabeza el de Farlete, por ejemplo, o el de Herrera de los Navarros. Llegará a granizar muy posiblemente en Zaragoza. Y ya a partir de las 9, quizás esa lluvia se vaya retirando. Pero Javier, lindará por ahí que haya llovido con mucha intensidad en Zaragoza. Vaya por Dios, pues en fin. Sí, Claro, yo no sé puedo si el hacer Peque un- se puede quedar en casa mejor, ¿eh? Yo sé que hay una llamada, lo que pasa que esta previsión es justo antes del partido. Lo has dicho, va a llover justo antes mucho del partido. Tenemos una boda en Zaragoza a las 6 de la tarde. ¿Es Oiga. en ese momento cuando va a llover? Sí, ¿no? Con perdón de la risa, ¿eh? Pero... Yo lo siento, es que no nos Sí. pone el nombre del oyente, pero dice, no nos libramos Hay que de paraguas, ¿no? Sobre todo, a ver, el tema está en que es imposible poder decir si a las 6 de la tarde en Zaragoza va a llover. Puede pasar, no sé, me lo invento, que en el barrio de Las Fuentes granice y el Almozara no se enteren. Eso también pasa con estas situaciones. De hecho, hay veces que, yo qué sé, en Gran Casa está diluviando y en la puerta de la radio no se están enterando. Y estamos hablando de pocos metros de diferencia. Sí. Por tanto, vaya por delante que es imposible poder decir si a las 6 de la tarde, exactamente donde se case, puede llover o no. La posibilidad es muy alta. La posibilidad es muy alta y no de que llueva, sino de que llueva con muchas ganas. Vale, apuntado. Vamos con más llamadas. Luismi, ahora ya con el turbo puesto que tenemos muchas llamadas y muchos mensajes. Y nos quedan un poquito más de 10 minutos. En el 944 1020, Pilar. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Oye, Pilar? mira, yo llamo desde Rodenas, una localidad de Teruel. Muy bien, sí. ¿Y qué quieres saber? ¿El tiempo querría dónde? saber que es que tenemos también una boda mañana y querría saber, sobre todo por la mañana, qué tiempo va a hacer. Luismi. O a mediodía. La boda por allí, en Rodenas. Sí, en Rodenas. Sí, Rodenas. Vale. Pues mira, Pilar me has dicho, ¿verdad? Sí. Vale, Pilar, parece ser que os va a respetar la boda, porque la posibilidad de lluvias, a ver, si hablas por la mañana, supongo que son las 12 del mediodía a lo mejor o antes. Sí, las 12. Vale, hasta esa hora parece que el tiempo va a aguantar. Muy posiblemente después, justo quizás cuando salgáis de la iglesia o cuando se haga el acto, empieza a llover. O sea, quizás el convite sí que se ha pasado por agua. Antes de la boda o justo en el momento de entrar a la iglesia, si lo hacéis por la iglesia, supongo que sí, pues aguantará el tiempo. No es que vaya a hacer un sol radiante, pero ahí en la linde es entre las 12 y la 1 es cuando el tiempo empezará a cambiar. Ya, o sea, Luismi. Y luego a partir de la 1 ya es malo. Hay bastantes números de agua, sí, Pilar, sí. Vale. Ya. Igual Vale. había ceremonia en abierto o qué, o después el aperitivo. Sí, o en alguna cosa. abierto, Ya. sí, es en abierto. Igual hay que valorar alguna alternativa, por lo que dice Sí, ahí Luismi. está. Ya. Sí. Vale, En vale. fin, ánimo. Venga, pues oye, muchas gracias. Gracias a ti por llamarnos, Pilar. Que vaya muy bien. Gracias, adiós. En el 944 1020, Eva. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, yo playita, Oropesa, sábado Venga. y domingo. Oropesa, sábado y domingo, Luismi.
Pues venga, Eva. Luismi, no puede llover y granizar en todos los sitios, por el amor de Dios. No, a ver, por favor. Deja a alguien tranquilo, Luismi, por favor. A ver, pues a Eva también le vamos a dar la turra. A ver, Eva, no va a estar todo el fin de semana lloviendo, que conste en acta. Mañana parece ser que por la mañana ya habrá bastantes nubes. Quizás llegue a llover algo, pero muy poca cosa. Eso más bien mañana tempranito, 10, 11 de la mañana. Y muy posiblemente luego ya el resto del sábado, Eva, pues aguante tranquilo. Al menos mañana la lluvia se ve por la mañana y no gran cosa. La noche de mañana al domingo sí que parece que va a jarrear. O sea que no os asustéis, que quizás haya una buena tormenta de noche. Luego ya el domingo, muy posiblemente la lluvia se va a quedar más del Ebro hacia el norte. O sea que quien se vaya a la costa catalana sí, pero en Oropesa no. Vale, pues muy bien, bien. Buen fin de semana. Sí. Eva, gracias. Gracias a ti por llamarnos. Hasta ahora. Gracias. Más mensajes, Ainara, 608-578-412. Nos quedamos en el territorio. Marimar tiene fin de semana de visita, fíjate qué zona más amplia. Monasterio de Piedra, Ateca y Calatayud. Y sábado por la mañana tienen la intención de ir a hacer el día. Pues será el momento del sábado en el que el tiempo aguante un poco más. Empezarán a aparecer nubarrones por allí. Pero sí que es verdad que ya en el monasterio, Ateca, toda esa zona del oeste zaragozano, pues tendrá también lluvia a partir de las 2-3 de la tarde. Si a esa hora ya están acabando, les surtirá la mañana bastante buena y por tanto pues les saldrá cuenta hacer esa excursión. Después ya no, después de mediodía, que sepan que después de comer, por allí va a acabar lloviendo y tronando. 944-1020. Carlos, ¿qué tal? Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Carlos? Te llamo desde Ontillena, provincia de Huesca. Muy bien, ¿qué tal la mañana por allí? ¿Bien? Pues bien, por ahora tranquila. Vale, ¿y qué le quieres preguntar a Luismi? Le quería preguntar a Luismi qué tiempo nos va a hacer mañana sábado, porque tenemos la romería San Gregorio y está evidentemente al aire libre. Vale. ¿Horario Carlos, aproximado? Ahí está, pues la romería es 12:01 del mediodía. Vale. A ver, temprano va a llover un poquito por allí. De hecho, lo hacen más bien esta noche. Hoy tendremos chaparrones, pero esta noche se van a repetir. Quizás la resaca de esa lluvia aguante hasta mañana por la mañana. Mañana por la mañana, pues entendido, hasta las 10 de la mañana más o menos. Posiblemente la hora de mediodía que me has comentado, de la romería, pues el tiempo aguante, por lo menos hasta las 2 de la tarde, 2-3, y muy posiblemente después vuelva a llover. Tiene pinta de que ya bastante tarde, 7, 8 de la tarde, 9 de la tarde, por allí va a granizar o vamos a tener tormentas fuertes. Será una tormenta que vendrá de la parte de Monzón, Barbastro y luego se moverá más hacia el sur, o sea que a Ontillena llegará. Tenedlo en cuenta eso, porque puede llover con bastante fuerza bastante tarde el sábado. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por llamarnos, Carlos. Un saludo. Hasta ahora. Y en el 944-1020 también nos espera Lorenzo. Hola Lorenzo, buenos días. Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Desde dónde, Lorenzo? Desde aquí, desde Zaragoza. Zaragoza. ¿Y qué le quieres preguntar a Luismi? Pues de esta tarde al domingo por la tarde en Blesa, Teruel. Vale, Blesa, vale. Teruel. Venga. Sí. Pues Lorenzo, las tardes complicadas, en el sentido de chaparrones y tormentas. Blesa las va a tener más fuertes quizás esta tarde. Esta tarde y más que tarde, mediodía, de aquí a, que son las 10 menos 10, pues de aquí a unas 3 horas, a la 1, 2 de la tarde, por allí ya se oirá tronar incluso. La mañana despertaréis, vaya, con algunos claros, volverá a cargarse a partir de las 2, 3 de la tarde con nuevos chaparrones. Cuando digo chaparrones no significa que esté toda la tarde del sábado lloviendo, Lorenzo, pero vamos, tened en cuenta que en algún momento va a descargar con ganas. Y el domingo será un día muy, pero que muy del mes de mayo. Nubarrones, entre medio de un cielo muy azul, de esos nubarrones 4 goterones. Parece que después de comer será más fácil que os volváis a remojar. Pero vamos, de eso que estás viendo llover y haciendo sol a la vez. Bueno. Sí. Pues muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana, Lorenzo. Gracias. Igualmente. Están esperándonos en el teléfono también Marifé y Ana. Hola Marifé, ¿qué tal? Buenos días. Marifé, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi, Marifé? Pues mira, que nos vamos con unos amigos a Borja este domingo, que vamos a hacer una visita por allí y quiero saber qué tiempo nos va a hacer. Ajá, domingo. Sí. Vale, Luismi, domingo, Borja. Pues Marifé, poca lluvia, pero eso no significa que no os vayáis a encontrar algún algarazo, algún chaparrón. ¿Cuándo es probable que caiga en Borja? Después de comer también, quizás un poco antes.
pues las 12, 1 del mediodía. Ya veréis, como le decíamos antes a Lorenzo, en este caso era en Blesa más al sur, pero allí en Borja, ya veréis como el cielo será muy cambiante, nubarrones de esos muy fotogénicos, que quedan muy bonitas en las fotos, pero que dentro de esos nubarrones que son de algodón, algunos dejará algún chaparrón. Después de comer con más posibilidad. No será como mañana, Marifé, mañana sí que va a llover mucho por allí, el domingo será más pasajero todo ello. Vale. Bueno, si es después de comer no pasa nada, ya lo habremos visitado. Será un día que aguantará, podríamos decir, para hacer actividades al aire libre, quizás en algún momento un chubasquero de 5 minutos, no todo el día lloviendo. Buen fin de semana, Marifé. Muy bien, gracias. Gracias. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? En Benicassim, Sí. el domingo, tenemos una prueba de natación de aguas abiertas y nos gustaría saber cómo va a estar el mar, por lo menos. Si llueve da igual, pero que no haya mucho oleaje. Luismi, ¿esto lo tienes controlado también o no? Sí, porque no sois pocos los que hacéis actividades náuticas. Yo las hago más bien cuando llega pleno verano. Bueno, más que actividades náuticas, es coger el patinete de playa y empezar a pedalear un poquito. Tú lo que eres un sinvergüenza, Luismi. Soy un friki con eso de los patinetes, ¿eh? Donde veo un patinete me meto. Bien, Ana, el mar no estará demasiado picado. La verdad que habrá viento de tierra, o sea, habrá un poco de viento del oeste. Y cuando sopla del oeste en Benicassim el mar no se altera. No es como cuando viene el mar de Levante, por ejemplo. Habrá olas de medio metro aproximadamente, lo que se llama marejadilla. No habrá tampoco mucha resaca. Quizás el agua esté un poco turbia, en el sentido de que como habrá llovido la noche del sábado al domingo, quizás eso haga que los ríos de la zona bajen un poco con sedimento. Quizás el agua esté un poco revuelta, en el sentido de algo sucia. Pero mala mar no habrá, la verdad. Y empezará a hacer bastante sol el domingo por la mañana por allí. ¿Y temperatura del agua más o menos? Sí, la temperatura del agua está a unos 18 grados. Quizás justamente el domingo baje algo, porque como se mezcla con ese agua dulce de la lluvia de los ríos, vaya, quizás os quedéis en los 16, 17 gradetes. Es agua bastante fresca, que lo tengáis en cuenta. Vale, venga, pues oye, que vaya bien la competición. Ana. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Luismi, antes de que terminemos, 30 segundos para que cuentes que hay jornadas meteorológicas este fin de semana. ¿Dónde? Sí, señor, jornadas meteorológicas de agricultura y astronómicas en Albalatillo, en Monegros, Los Monegros. Mañana a partir de las 10 de la mañana, pues un elenco de actividades entre las que me podréis ver. Pero escuchar, vas a estar tú también. Ah, mira, hombre. Yo me apunto un bombardeo, ya lo sabes, Javier. Está, sí, por tanto, señor. si alguien quiere saludar, pues estaré encantado de saludar a esa persona y de echar unas risas incluso. Venga, en Albalatillo, vale. Albalatillo, mañana a partir de las 10 de la mañana. Las últimas para ti, Ainara. El tiempo, es que hay una trail mañana, Arguis Nueno, 7 de la mañana, 2 de la tarde. 7 de la mañana estará lloviendo algo en Arguis, después irá aclarando y volverá a llover a partir de las 2, 3 de la tarde. Y estará bastante embarrado el panorama porque ha llovido mucho estos días y porque esta tarde es que va a jarrear por allí. Tiempo para carrera solidaria Bardena de Aragón a las 9 de la mañana el domingo. Muy posiblemente aguante el tiempo, sin llover. Algo de cierzo, flojillo, la verdad, y sensación de fresco. Ya a partir de mediodía sí que en Bardena acabará lloviendo algo. Última, mañana por la tarde, Valdealgorfa, tienen encuentro de gigantes. Pues los gigantes habrá que ponerles un plástico también, porque acabará lloviendo en Valdealgorfa. Sí. Cuidado porque a última hora de la tarde, a partir de las 7, 8 de la tarde de mañana sábado, es muy posible que por allí llueva y jarree. Hasta aquí, que no nos da tiempo para más, que tenemos que terminar ya mismo. Luismi, buen fin de semana, que vaya bien por Albalatillo. Gracias. Abrazo. Ainara, gracias. Adiós. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes. No quiero escaparates, quiero la vida entera. Soy un... Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.